Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a hablar de las mentiras, efectivamente. Vamos a hablar de un concepto que al parecer tiene ya muchos años, pero que fue incluido en el diccionario Oxford de la lengua inglesa el año pasado y lo consideró el concepto del año, la posverdad. Para platicar sobre este tema nos acompaña Mario de la Rosa, director general de Nación 321. Gracias por estar aquí, Gracias Mario. por la invitación. Alejandro Ángeles, managing editor del Huffington Post, perdón. México, siempre digo Huffington, pero y lo leo todos los días. Y el doctor Juan Manuel Ortega Riquelme, consultor digital. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Y bueno, sin duda es un tema. Es un tema porque tanto en el caso de Inglaterra con el Brexit, como el caso de Trump, se ha vuelto un tema de la prensa. Hoy el New York Times, por cierto, habla de la importancia de la verdad y tiene un video que pide a todos los que son suscriptores, todo que lo distribuyan, sobre la necesidad de la verdad. Ya lo ve como un problema muy importante la prensa, o por lo menos una parte de la prensa, sobre el hecho de que de repente estamos viviendo un juego político en el que deliberadamente, con evidencia de la misma prensa, con conocimiento por lo menos de los medios, los políticos están mintiendo, ¿no? O están diciendo cosas que no se sabe o no son ciertas, o francamente no son ciertas, ¿no? Como ocurrió en algunas cosas con el Brexit y como ha ocurrido con Donald Trump, que ha hecho afirmaciones que los propios reporteros, la gente que cubre estas fuentes, sabe muy bien que eso no fue así o no ocurrió así. Entonces, es un gran tema, sin duda, ¿no? Es un tema que preocupa, sin duda, a todo aquel que esté interesado en la opinión pública y en la democracia moderna. Y me gustaría a los especialistas que están metidos en esto, que nos comentara sobre el tema. No, en este juego, ¿no? En esta cuestión fundamental. Yo sí creo en la prensa. Alguna que otra no, pero sí creo en la prensa. Así es que, por favor, ¿qué experiencia tiene el Huffington Post sobre esto? Sí, bueno, el Huffington Post es uno de los medios digitales más fuertes, con mayor presencia actualmente en los mercados donde participa. En Estados Unidos tiene un liderazgo en el ramo muy, muy evidente y es el primer medio digital 100% que gana un premio Pulitzer. Entiendo que además es el más leído de los periódicos digitales en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, el más leído y el más compartido. En México, bueno, lo estamos lanzando apenas en alianza con Grupo Imagen. Y bueno, la idea con nosotros es utilizar todos los recursos periodísticos que hay y darles un tono un poco, no diría irreverente, pero sí de cuestionamiento al poderoso, ¿no? En ese sentido, y completando un poco la observación que hacías inicial, yo referiría también los ejemplos del tema de la posverdad a Colombia, ¿no? Donde también todo el mundo daba por sentado que los colombianos iban a darle el sí a un acuerdo de paz, que por todos lados o por la mayor parte de los ángulos pues le daba a Colombia y al pueblo colombiano un ganar-ganar, ¿no? Sin embargo lo rechazaron y pues nadie se explicaba por qué. Y lo traigo por un tema muy relacionado con nosotros, donde estamos viendo cómo estos fenómenos que estallaron en las elecciones de Estados Unidos el año pasado y que dieron pie a la moda o a la imposición de este término de posverdad, pues ahora lo vamos a empezar a vivir en carne propia, ¿no? Sin duda. Y lo cual me lleva a decir, bueno, es un hecho que no es nuevo, es un fenómeno que no es nuevo, y quizás se ha detonado un poco por la aparición de los medios digitales donde la comprobación, el fact-checking se puede hacer en tiempo real, ¿no? Entonces, a lo que esto nos va llevando es que el cinismo que ya entendemos o que conocemos de los políticos simplemente se está engrandeciendo, escalando, ¿no? Porque antes los cachaban en una mentira y pues en lo que tardaban los medios y demás en desnudarlos, bueno, pues ya había pasado tiempo, ¿no? Ahora este cinismo de los políticos en los cuales son cachados en la mentira se conjuga también con el que el público pues se conforma, ¿no? Se conforma, y no solamente eso, sino si mientras más miente determinado político, en el caso de Trump, pues más apoyo le dan. Pero hay algo específico
hoy en día en este fenómeno, sabemos, ¿no? El concepto de demagogia creo que es un concepto que se usa mucho como en el vulgo y que de alguna manera alude a que los políticos normalmente, ¿no? Dicen no muchas verdades, ¿no? Para decir una cosa, pero ¿estamos viviendo algún fenómeno diferente, Mario? No estamos viviendo un fenómeno diferente a lo que ha sucedido en la historia de la humanidad y en la historia de la política. Lo diferente hoy es que tenemos acceso a la información de una manera masiva a través de un teléfono celular o de cualquier dispositivo móvil en el cual en el momento en que suceden las cosas podemos enterarnos. Y eso, desde Nación 321, lo vemos como un valor. Nosotros no subestimamos a la audiencia, no creemos que lo que digan los políticos lo va a creer la gente. No es así. Tenemos que tener mucho cuidado cuando pensamos que esos discursos y esas mentiras, esas fake news, realmente tienen un efecto directo y absoluto sobre la audiencia. Al contrario, a mí me parece que a más cantidad de información que están expuestos los lectores, las personas que de alguna manera se informan a través de las redes sociales, más elementos tienen para tomar decisiones y para contrastar opiniones y puntos de vista. La diferencia quizá está en el estrés que le causa a las generaciones que no están acostumbradas a este ritmo de información, el no entender qué está sucediendo, por qué mi tren de un tema en el que estoy ahorita haciendo un escándalo va a crecer y crecer, y los followers y los retweets y todo esto que para los políticos es una zona gris. Ellos no lo entienden, la mayoría, hay algunos que sí, pero en México es difícil encontrar, por ejemplo, a uno que tenga claridad acerca de cómo hacer su estrategia política a través de Internet. Pero digamos, una cosa que se ha dicho, ¿no? Y Alejandro lo mencionaba el caso de Colombia, yo no lo mencioné, pero sí se culpa de algunas mentiras que sin duda debe ser un tema de debate, ¿no? Pero sí se culpa a algunas mentiras que quizá alimentaron creencias o sentimientos, pero sí se culpa tanto en el caso del Brexit. En el caso de Colombia no estoy tan seguro, creo que ahí también había un sentimiento de amnistiar a gente que había cometido crímenes. Y que algunas gentes, y ahí quizá la oposición ganó terreno ahí usando esto, pero en el caso del Brexit sí se ha dicho y se ha documentado y se ha mencionado que claramente se dijeron mentiras, y en el caso de Trump también se dice que muchas de las mentiras de Trump ayudaron a su triunfo. Sería un tema, pero digamos, se culpa del manejo de la mentira a que hayan ocurrido ciertos eventos que, ¿tú qué piensas? Que no se esperaban, pues, bueno, ¿no? yo nada más dos cosas antes. Primero, el New York Times evidentemente tiene que hablar de la verdad, porque cuando el presidente de los Estados Unidos te dice que haces fake news, tú tienes que contestar, porque te destruye toda credibilidad. Entonces, bueno. La otra cosa, en cuanto a Colombia y Brexit, lo que une yo creo que es el asunto de las mediciones de opinión, ¿no? Que fallan. ¿Por qué? Porque la gente no dice en realidad por dónde va a votar. Pero bueno, nada más creo que ahí hay un tema interesante. Ahora, yo sí creo que una cosa es la posverdad, como dices tú, yo creo que es parte de la historia del hombre y parte de la política. Es decir, el no decir las cosas, o el uso de la demagogia, o bien el uso de la mentira, en muchos casos, pues me parece que es algo que se ha venido usando siempre. Ahora, lo que cambia es lo que yo diría, lo que vamos a hablar de fake news, o las llamadas fake news, o las noticias falsas. Y eso sí creo que Internet tiene un juego muy importante en esto. Y algo de las cosas que son muy importantes yo creo que es el juego de Google y cómo busca el consumo de la información. Lo que ha cambiado en este mundo es el consumo de la información a través de Internet, y eso cambia todo el juego. ¿A qué me refiero? Es decir, antes tú tal vez tenías una posición, digamos, de izquierda o derecha, y tú escogías un periódico al que ibas a comprar. Tú comprabas La Jornada, porque La Jornada, digamos, si consideras que era más de izquierda, o qué sé yo, Proceso, o si más de derecha, otro periódico. Lo que hacía de alguna forma es que yo creo que, desde mi punto de vista, es que tus concepciones sobre el mundo eran reforzadas por ese periódico que tenía la misma posición política que tú, ¿sí? Lo mismo en la televisión, es decir, los demócratas veían CNN, los republicanos Fox, ¿no? Y en ellos encontraban sus argumentos, ¿no? Validaban sus visiones del mundo. Como diría Popper, ¿no? Sus observaciones seleccionaban sus observaciones para lo que añade a lo que tú quieres pensar, ¿no? No refuta lo que dices, sino al contrario, se suma. Ahora, Google cambia esta historia, porque
y las redes sociales, por dos cosas. Primero, porque tú estás haciendo una búsqueda y haces una búsqueda de muchos temas y los mejores los que hacen mejor Internet, los que hacen mejor SEO, ¿no? SEO editorial, como el Huffington Post, por ejemplo, logra colocar sus noticias en los primeros lugares de la búsqueda de Google. Y eso hace que la gente entre, ¿no? Y entonces es fácil que un sitio tramposo que haga buen SEO editorial se coloque entre los primeros resultados de búsqueda y entonces haga que millones de gente entren en ese sitio y entonces crean, ¿no?, lo que estás diciendo. Y eso me parece, para mí la discusión es cómo Google y las redes sociales cambian el consumo de la información, desde mi punto de vista. No estoy de acuerdo. Seguimos subestimando la capacidad de la gente para entender qué es o qué no es verdad, por una parte. Y tampoco estoy de acuerdo con culpar a los votantes por las acciones de un candidato porque se decidió o no salir un país de la Unión Europea. Tenemos que madurar nuestra visión acerca de las audiencias, de los votantes, de las personas que de alguna manera están tomando decisiones a partir de la información que tienen disponible. A mí me parece que lo que escucho en esta mesa es terrible que exista Google y es terrible que exista el SEO y es terrible que la información se esté diseminando de esta manera y perdónenme, pero no es terrible. A lo mejor algunos la aprovechan para conseguir tal cosa, otros no la leen bien y la creen y se dejan llevar por las fake news y todo lo que queramos y mandemos a decir, ¿no? Pero no es el monstruo a combatir, al contrario. Una cosa es el medio y las herramientas que tengamos para distribuir la información y otra cosa, realmente no era la alusión. Pero no, lo que estoy diciendo es, aprovechemos los que nos dedicamos a transmitir información, a los que nos preocupa que la información esté bien verificada, que tenga las fuentes correctas, que podamos contrastar opiniones. Aprovechemos esas herramientas para darle a nuestros lectores la mejor información posible y que ellos tomen sus propias decisiones. Nosotros no somos estrategas políticos, yo por lo menos no lo soy. Soy simplemente un espacio donde el análisis se va. Y ahora, los votantes culpables de algo, híjole, la verdad es que cuidado con ese concepto. No es la idea, porque entonces se destruiría la democracia. Pero vamos a regresar a ese tema. Ya se está poniendo interesante la discusión. Tenemos que hacer un corte. Regresamos. Bueno, pues el tema se puso interesante. Bueno, digamos, se ha dicho y suena interesante esta idea de que en realidad no es algo nuevo, de que también, ¿no? Alejandro, es algo que también se usa no solamente en la política. Claro. Ahora, ¿tú crees que, por ejemplo, fenómenos que se usaron en dictaduras, fenómenos que se usaron como por ejemplo los nazis, porque quizá una de las ambigüedades de toda la discusión sobre posverdad es la definición? Yo también creo que la definición del diccionario Oxford es muy ambigua, porque en realidad pues alude a prácticas que son cotidianas y que todo el mundo tiene. De hecho, podríamos decir que hasta cierto punto los hechos también son interpretados de acuerdo a cómo los vemos cada quien. Por supuesto. Y es absolutamente cierto, ese es un viejo tema en el terreno de la ciencia social. Pero el tema de que haya estrategias, ¿no? El clásico citado, Goebbels, ¿no? O otro tipo de estrategias en dictaduras latinoamericanas que en realidad usan ya el fenómeno de la mentira, no en el sentido de que un político hace demagogia, no en el sentido de alguien que a lo mejor ni siquiera es político, que quiere manipular, digamos, alguna cosa a un cliente, a la gente, jalarla, sino en el sentido que literalmente quiere, digámoslo así, destruir los referentes de los opositores. ¿Tú no crees que eso es posible y puede estar pasando en nuestros días? Yo creo que en el escenario actual que estamos viviendo en México no es tan posible porque no hay unas estructuras tan definidas de izquierda, derecha, liberales, conservadores, como las pudo haber antes, ¿no? Ahora pues cualquier pájaro es de un plumaje del que se le antoja levantarse ese día, ¿no? Y muchos medios, más allá de la misión editorial que tienen, de la visión editorial que tienen o de la agenda que manejan, pues a fin de cuentas siempre van a ser como
la cereza del pastel de muchos grupos empresariales, ¿no? Que en muchos casos no tienen nada que ver con los medios, ¿no? En otros casos sí. Entonces, a lo que voy es que yo no veo ahorita una estrategia por lo menos interna, de algún jugador que quiera decir, como en las elecciones pasadas, ¿no? Que Televisa fue la que manipuló las elecciones e hicieron presidente a Peña Nieto, lo cual también creo que es cuestionable, pero en la narrativa se quedó así. Ahora yo no veo un medio posicionado de esta forma, ¿no? Lo cual no quiere decir que los medios se hayan vuelto malos, ¿no? O buenos o lo que sea, sino que simplemente ante la pulverización y la dispersión de tantos medios y el surgimiento de otros, pues no hay quien esté llevando una voz cantante en esto, ¿no? Y eso, colocado un poco con lo que estábamos comentando, de que los usuarios, bueno, pues si pensamos que son ciudadanos con una responsabilidad propia de lo que van a elegir o no, pues en el tema de los medios se debería de extender así, ¿no? Los usuarios, si son responsables de votar, bueno, también son responsables de allegarse la información y de creer en la información y de darle la validez a la información. ¿Y eso ocurre? En torno. Ocurren pocos casos, ¿no? Círculos rojos y demás. En general no, porque, no voy a decir porque la gente no esté preparada o que no esté lista ni nada, ¿no? Pues no ocurre porque yo creo que va en relación con estructuras más acendradas, ¿no? Todavía percibo mucho paternalismo en la gente, todavía percibo que hay mucha gente que le gusta que le digan qué hacer y demás y no toma decisiones por sí mismas. Pero también hay ¿no? un problema de información, ¿no? ¿Lo crees? O sea, vivimos en sociedades cada vez más complejas. ¿O tú qué piensas, Juan? Y por ejemplo, el conocimiento profundo del manejo de la política económica es algo que incluso yo, con todo respeto a los medios, no encuentro buenas evaluaciones en los medios, ¿no? No, yo he sido editor de negocios en varios medios y la verdad lo más difícil era encontrar a alguien, o un colaborador o un reportero que le entrara realmente a un tema, que lo detonara y que presentara por lo menos sólidos, análisis de fondo, exactamente, un conocimiento y todo eso de presentado todos de los una manera opuestos simple. de una política. Es muy técnica la política económica en México, como en muchas partes del mundo. Totalmente. Extraordinariamente técnica. Yo no sé qué porcentaje de la población sabe realmente qué está pasando en la política económica. No, si los medios no saben, la gente menos todavía. Sí. Bueno, yo creo que sí, ocurren para mí varios fenómenos. Uno es, por un lado, la pulverización, como dices, es decir, hay muchísimos medios hoy, ¿no? En Internet sobre todo, y por otro lado también hay una especie como de flexibilización de las posiciones ideológicas, es decir, la gente a veces es muy contradictoria, ¿no? Puede asumir ciertas posiciones con muy derecha, con posiciones de izquierda, en fin, las líneas han... ¿no? Exacto, es muy curioso. Pero hay un aspecto, pero lo que te da Internet también es... Y no es que esté en contra de Internet, es decir, simplemente diciendo, hoy el consumo, yo vivo de eso, el consumo de Internet, el consumo de la información es distinta. Porque ojalá la gente, y eso es un asunto de analfabetismo digital, la gente no sabe dónde buscar cosas en los lugares. No sabe dónde buscar. Sí, por lo general, la mayoría de la gente por lo general, tiende a tener un problema y muchos de mis amigos comparten páginas que tú sabes que son fake news. Por ejemplo, sucedió en las elecciones en Estados Unidos. Macedonia, por ejemplo, en Macedonia se generaron miles de sitios que eran fake news a favor de Trump y en contra de Hillary. Y lo que hacían, de alguna forma, es poner noticias falsas sobre Hillary y que a todo el mundo le daba retweet y los compartía y entonces tenía una explosión. ¿Qué efecto tiene el like sobre el voto? No lo sé, nadie lo sabe. Pero seguramente debe haber alguno. ¿No? ¿Cómo, no? Seguramente debe haber alguna correlación. Lo que pasa es que es difícil hacerla, es imposible saberla básicamente, y tú lo sabes, ¿no? Es decir, los partidos políticos invierten en su promoción y la verdad es que no saben a final de cuentas cuánto significará en términos de votos. Pero ese es un juego. ¿Por qué? Pues porque saben que el mundo, porque estos que hicieron las fake news saben cómo se consume la información en el mundo. Ellos saben perfectamente hacer SEO editorial. Pero vamos, Mario tiene una posición que me parece muy importante. Y hay que decir una cosa, si entiendo bien tu posición. Realmente Internet es muy importante en términos de que abrió la comunicación a mucha gente que antes no había, que horizontalizó la comunicación y que permitió además un juego de ida y vuelta que no existía.
Y todas estas cosas son fundamentales, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿No? Es decir, y creo que a veces también tenemos que tomar en cuenta para no hacer afirmaciones que no iban en ese sentido, pero que yo creo que es muy importante, ¿no? Cuando escucho hablar a alguien y decir, es que hay muchos medios, percibo una nostalgia porque solo haya uno o dos que nos digan la verdad. Cuando escucho a alguien decir, es que la población, la mayoría de la población opina o no sabe o no puede o es analfabeta o digital o tiene una edad menor, nosotros somos los que sabemos, ¿no? Me da una percepción de que no se está entendiendo cómo se está moviendo la información en este momento. A mí, como no me gusta decir la mayoría, la minoría, todos, hice 4 encuestas. En Nación 321 hicimos 4 encuestas nacionales a millennials. ¿Quiénes son los millennials? Nacidos entre 1980 y 2000, that's it. Después nos podemos meter en otra discusión sobre si existen los millennials o no, pero para nosotros son esa generación. Sí, es una cohorte esa que generación ustedes... tiene ya sabemos, un estilo de consumo distinto al que tenía la generación anterior, pero también tiene una capacidad de contrastar información distinta. Por ejemplo, uno de los datos más reveladores es que la mayoría, ahí sí, la mayoría porque fuimos y los encuestamos a sus casas, de los millennials en México, dicen, sí conozco a los aspirantes presidenciales, sí sé quién es López Obrador, Margarita, Osorio Chong, todos los que suenan como posibles presidenciables para las encuestas. No me laten, no quiero votar por ellos hoy, que me convenzan, ¿no? Vamos a ver si me convencen de aquí al 2018, pero hoy en día no me laten. Es decir, cuidado, insisto, con hacer generalizaciones y decir que la gente no está preparada para consumir. A lo mejor los que no estamos preparados somos los medios para entender que ya no somos la voz que te va a decir lo que tienes que creer o lo que tienes que pensar. Ojalá yo supiera por quién debería votar la mayoría de la gente en este país. Yo sería el primero en defender y en hacer proselitismo para decir voten por favor por o por esta porque es quien va a resolver los problemas de este país. No lo sé, y como no lo sé, lo que hago desde mi punto de vista como director de Nación 321 y como periodista es ofrecer la información, analizar, contrastar y ayudar también a que la gente venga y dé sus puntos de vista y proponga y incluso que no esté de acuerdo con nosotros, hombre, no se trata ya de decir, yo qué voy a saber por quién tienes que votar. El que sabe eres tú y asumo que como ciudadanos en este país estamos muy acostumbrados a ver a la gente como menor de edad y al contrario, creo que es bien importante, sobre todo en esta generación de jóvenes, darnos cuenta de lo que ya está sucediendo, nos guste o no nos guste, está sucediendo. Muy bien. Lamentablemente ya estamos terminando. Así rápidamente sobre este tema, yo creo que es muy importante, estoy totalmente de acuerdo, que uno no trate a la gente como infantes, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, yo sí creo que es muy diferente decir que la gente no es infante a decir que todos, cada uno de nosotros, no contamos con la mejor información de todo. Y de que en el ámbito, por ejemplo, hablando de la política, cada vez se hace más complejo el juego de la política. ¿Estaríamos de acuerdo con esta tesis o en realidad hay algún cuestionamiento sobre esto de que la política se vuelve compleja, se vuelve de expertos, se vuelve de... Y eso no quiere decir que sean mejores ni superiores, para nada. Ni quiere decir que tengan la razón, por supuesto que no. Es más, si juzgamos cómo se ha comportado la economía y este país en los últimos 30 años, podríamos poner en duda, de hecho, si saben manejar bien la economía. Pero, digamos, al final de cuentas, se vuelve un lenguaje. ¿O es posible que cualquiera pueda acceder a todos los lenguajes de la política hoy en día? No, digo, de que tengan acceso lo pueden tener, ¿no? Pero ¿qué me refiero a acceso a verdaderamente una comprensión del lenguaje Pues volveríamos a lo mismo, ¿no? O sea, si somos si podemos hablar de ciudadanos menores de edad o no, etcétera. Eso no. No, lo que sí hay y siempre ha existido y se ha centrado más ahora pues, es esos conceptos de ingeniería social, ¿no? En los cuales, pues en base en encuestas, en base en tendencias y demás, hay gente, no diría que la mano que mece la cuna o que da el clic o el lector digital, pero sí se pueden ir trazando tendencias y acciones en base a los comportamientos que tiene la gente en las redes sociales, ¿no? Ya lo mencionabas, las fake news que surgieron de Macedonia, de Ucrania y demás, con base en este concepto
3.0, como quieras, de Goebbels, de una mentira, y ahora la sueltas en este gran difusor que es Internet, y algo va a quedar. Eso ¿no? es lo que dice Goebbels, ¿no? Se di una mentira 1000 veces y algo va a quedar. Bueno, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo. Sin duda es un gran tema. Sin duda, como ustedes vieron, no es fácil. Mario tiene razón, no, hay que tener cuidado de no tratar a la gente como infantes y hay que tener cuidado de no creer que unos saben y otros no saben. Pero también sí creo, es mi opinión, que vivimos en un mundo donde no todos podemos ver lo mismo y donde realmente tenemos un problema de polisemia, que no es lo mismo que decir que unos son ignorantes y otros no. Tenemos muchos lenguajes, muchas informaciones diversas, y creo que esto es sin duda un reto para la democracia en el futuro. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Yo creo